Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Para los que no nos conocen, somos Javier y Laura y estamos viviendo en Arabia Saudita. En este video les voy a contar cómo ha sido mi experiencia durante estos 3 años siendo mujer viviendo en Arabia Saudita. Así que, como decimos siempre, presentación y arrancamos. Bien, en esta oportunidad les voy a contar mi experiencia personal que ya va para 3 años viviendo acá en el Reino de Arabia Saudita. Antes me hubiese parecido imposible imaginar todo este tiempo. Cuando Javier le ofrecieron esta propuesta laboral y me dijo que el destino era Arabia, yo no lo podía creer. Y bueno, tuve un montón de dudas y un montón de incertidumbres con respecto a este país, a venir acá, más que nada porque no teníamos información alguna sobre internet. Y eso es lo que nos motivó en hacer estos videos para poder contar a un montón de gente que hoy en día nos escriben y quieren saber sobre la vida acá en el reino. Una de las cosas que me motivó fue el paquete de beneficios. ¿En qué consiste? En que el Estado nos pagaba un pasaje ida y vuelta una vez al año a nuestro país de residencia. Una de las ventajas también del paquete de beneficios es que teníamos seguro de salud tanto para Javier como para mí. Cuando yo llegué acá fue en un momento especial del mundo porque fue en medio de la pandemia, que no fue fácil movilizarse por el mundo para nadie y menos en ningún destino porque todo era un aprendizaje. Hay algo muy importante que les quiero destacar, que la vestimenta típica de las mujeres es solamente para ellas y exclusivamente para ellas. No hay obligación alguna para ninguna extranjera cubrirse el cabello, taparse el rostro o usar una baya, una túnica. Eso es opcional si estás trabajando. Yo en lo personal ya he hecho algunos que otros videos donde muestro la vestimenta típica y muestro también qué usan las mujeres cuando no usan abaya, que también les dejamos un enlace para que vayan y vean. Pero les quiero decir que muchas me han comentado o me hablan permanentemente cómo te manejas en Arabia Saudita. ¿No te sentís incómoda? ¿No te sentís que te miran, que te observan? Al principio un poco sí, pero después fui incursionando, digamos, en su propia cultura. Y también sí, yo voy al gimnasio y si me vengo caminando me llevo una túnica y vengo caminando por la calle y nada, no pasa nada, para no venir de calza y musculosa. Obviamente que te van a observar o te van a mirar porque sos la rara o la distinta o la diferente. Entonces, bueno, creo que uno trata de empatizar o al menos de sentirse cómoda. Apenas las veía me daba como cosa, me parecía que las estaba invadiendo si las miraba o cuando estaban en algún bar o si comían, se levantaban en la burka para comer o para tomar algún café o cuando andaban por la calle de observarlas. La verdad que hoy por hoy ha cambiado absolutamente todo y eso es lo que le quiero contar del gran cambio que ha surgido en el transcurso de estos 3 años. Hoy, con el correr del tiempo, uno va haciéndolo como parte de la vida cotidiana y ya no me es un choque, sino como que es un habitual, una cuestión de todos los días y es como que uno ya se acostumbra. Todo parece muy raro, muy extraño. Vestimenta, idioma, cultura, Oriente y Occidente, el yin y el yang. Hi Argentina. Hi Argentina. Maria. My name is Shadin. My friend. Yeah, my friend. My friend. الحين شو رح أرجع معها؟ Ok. Otra vez, saludo para Argentina. Bye. Bye. Come. Welcome. Tabuk. Tabuk. Ok. Ah, bueno. Welcome in Tabuk. Welcome in Tabuk. Bueno. Y hay algo que quiero dejar bien claro.
Nadie te va a decir nada por verte con un jean, con una blusa, con un blazer, con un par de sandalias o maquillada o el cabello arreglado en el shopping. Nadie te va a faltar el respeto. Al contrario, incluso muchas de las mujeres son muy simpáticas y empáticas con respecto a mí. Siempre he tenido una buena devolución. No me he sentido incómoda, ni me han hecho sentir incómoda, ni las mujeres ni los hombres. Para colmo, en Argentina yo tenía mi actividad personal. Yo soy maquilladora profesional y tenía un instituto donde daba clases, daba cursos y además estaba trabajando en una escuela terciaria para teatro. Y bueno, tenía mi actividad completa. Entonces yo pensaba que el hecho de emigrar de la Argentina no era solamente dejar la familia, los amigos, sino dejar mi actividad e imaginarme cómo iba a ser mi vida acá, si iba a tener una inserción laboral o al menos venía solamente para compañía de Javier. Una de las cosas que empecé a buscar cuando llegué fueron centros de estética donde ir a hacerme el color, cortarme el cabello, ir a hacerme las manos, no los encontraba. De pronto me di cuenta de que sí, están todos ploteados, no se ve nada de afuera, de la calle no se observan, pero tienen muy bien los logos o escrito en árabe o buscando por la web pude encontrarlos. Y la verdad que entrar ahí es un paraíso. Es impresionante. Bueno, ¿cómo me fui insertando en la actividad del día a día? Bueno, primero conocimiento del inglés, que era muy poco el que tenía, solamente muy poquito, el que uno puede tener así de la secundaria o por interés de haber estudiado algo. Bueno, me anoté en un instituto de inglés, primero. Y segundo, me anoté en un gimnasio donde voy básicamente todos los días porque es mi día de entrenamiento, del cual disfruto un montón. Y ahí es como que es mi recreo, donde ahí me encuentro con todas las mujeres en su estado natural y charlamos, interactuamos, he hecho amistades y la verdad es un espacio donde me siento muy cómoda. Acá estamos en el paraíso. Sepan que no puedo filmar porque las chicas están entrenando y no está permitido tomar imágenes. Así que les voy a dejar unos videitos de un recorrido pequeño. Besitos. Bueno, una de las cosas que les quiero contar y darles la tranquilidad, con respecto a las redes sociales, se manejan todas las redes sociales. Si vamos a hablar apenas llegué, por ejemplo, Instagram no era una plataforma que se usaba en cantidad. Hoy por hoy sí. ¿Y por qué les menciono esto? Porque yo, como mi profesión de maquilladora, yo lo primero que hice era buscar, interactuar, zona, ciudad donde vivo, Tabuk, maquillaje, make-up, salón de belleza, a ver qué es lo que podía encontrar. Era muy poquito. Hoy en día encuentro todo. Incluso están interactuando muchísimos más. Otra de las plataformas muy usadas por ella es TikTok, Snapchat y bueno, gracias a poder contactarme por las redes empecé a incursionar, a mandar mensajes a aquellas maquilladoras que trabajaban acá en la ciudad como las que hacían fotografía y tuve muy buena respuesta del otro lado. De hecho, hemos salido a tomar café con algún par de chicas que trabajan en el tema de belleza, de maquillajes y de producción. Así que eso me dio una gran felicidad porque pude compartir experiencia acá en Arabia. Algo que me preguntan frecuentemente es si las mujeres manejan. Sí, del año 2018, por un decreto del príncipe, se decretó que las mujeres pudieran tener su propia licencia de conducir. No solo manejan sus propios autos, sino que también manejan taxis y Uber. He recibido muchas preguntas sobre qué comemos acá en Arabia Saudita. De todo, verdaderamente de todo, menos cerdo y alcohol, se encuentra de todo tipo de productos y cosas riquísimas, locales, y hay muchas cosas también
extranjeras. Hay productos lácteos que vienen de Italia, de Holanda, la carne que comemos de vaca viene de Australia, de Sudáfrica. Bueno, hay una variedad impresionante de productos de supermercados que ya vamos a hacer un video al respecto. Pero hay algo clásico y característico que son los peces y los frutos del mar. Eso se consigue un montón. Una de las cosas que les quiero contar es que, bueno, ahora ha llegado el tiempo de la primavera-verano, ¿cómo son los fines de semana? Por ejemplo, la semana va de domingo a jueves, entonces el fin de semana aprovechamos a ir al mar, que queda solo a 1 hora y media aproximadamente al Mar Rojo. Tenemos unas playas muy bonitas. Y muchos me dicen, ¿se meten al agua? ¿Toman sol? No, chicos, no viven la playa como vivimos los occidentales. Ellos a la playa van después para la puesta del sol, o sea, cuando baja el sol. Van con su familia, toman sus cafés, sus tés, sus jugos. Y si se meten o no al agua, sí, a veces he visto que se mojan los pies, pero siempre con su túnica, el cabello cubierto y con el rostro también cubierto. Así las he visto en alguna oportunidad. Y también en otra ocasión he visto que se han metido completamente con toda la vestimenta completa, se han mojado o refrescado. Bueno, y ahora les voy a dar un bonus track que es solamente para las chicas. Si tenés pensado venir a Arabia Saudita, no olvides de poner en tu maleta tampones. Sí, acá no se consigue. Vas a conseguir toallitas higiénicas, pero no tampones, así que tráelos de tu país de origen. Bueno, y a modo de resumen, quiero contarles que esta experiencia vivida estos 3 años acá ha sido muy positiva. Ver esta apertura hacia Occidente, este cambio cultural que va avanzando muy rápidamente. Uno de los cambios muy importantes y relevantes es con respecto a las mujeres, que hoy trabajan, tienen sus propias empresas, viajan, pueden irse a vivir solas, pueden divorciarse. Han avanzado en una manera muy significativa y han ocupado un espacio muy importante. Otra de las cosas que me ha llamado y nos ha llamado la atención es el ingreso de extranjeros hacia el reino, por la gran oferta de trabajo que hoy está existiendo en muchísimos rubros. Bueno, mis queridos amigos, como verán, mi experiencia hasta acá ha sido muy satisfactoria, a pesar de que estoy de compañía, no estoy trabajando actualmente, pero bueno, hago estos videos que son para ustedes, así que acá estamos para cualquier duda, cualquier comentario. No olviden dejarnos en la cajita y si te gustó el video que nos des un like, que no dejes de suscribirte al canal, que es de mucha ayuda para nosotros. Así que sin más me voy a despedir con una palabra que significa gracias y que en árabe se dice shukran.